Bienvenidos a todos. Detrás. Ahora. Muchas gracias, Juan Carlos. El motivo de reunirnos en este salón, que nos ha cedido amablemente el Colegio de Médicos de Sevilla, es para hablar de la sociedad médica y las alternativas terapéuticas equivalentes. Saludo a los componentes de la mesa. Primero habrá una conferencia magistral que se llama Apuntes sobre alternativas terapéuticas equivalentes, de la señora doctora doña Teresa Tejerina, catedrática de Farmacología de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología. Posteriormente habrá la mesa redonda en sí, con moderador Manuel Pérez Sarabia, secretario técnico del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, y los ponentes son José Miguel Fatal Monforte, del despacho Uría Menéndez, don Manuel Montero Pérez Barquero, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, don Miguel Ángel Caracuel Ruiz, Federación de Asociación Científico-Médicas de España, don Eduardo Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, la doctora Cristina Bendaño Sola, del Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, exdirectora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y la opinión de los pacientes, que hablará la señora doña Águeda Alonso Sánchez, representante de la Plataforma Andaluza para la Defensa de la Salud y de la Federación Andaluza de Esclerosis Múltiple. Al final habrá unas conclusiones de la mesa. Señoras y señores, agradecer primero la generosidad de los ponentes por haber venido a esta, estoy seguro, interesante mesa redonda, y comentarles que hace algo más de 3 meses el SAS anunció en Madrid un programa en el que seleccionaba grupos o conjuntos de medicamentos que no son idénticos en su composición, pero que tienen una actividad farmacológica y terapéutica similar, llamado equivalentes terapéuticos. Seleccionado un principio activo por cada lote de 4 medicamentos en principio, eran 22 grupos de 4 en principio, para una indicación terapéutica concreta, es decir, que de cada 4 se elegía uno y el problema está en quién elige ese uno, cómo se estudia, cómo se hace. Quiere decir que en este asunto observamos una falta de consenso nacional para que no sea aplicado esta medida a los pacientes de Andalucía solamente, sino que a través del Consejo Interterritorial de todas las autonomías se reunieran con el Ministerio de Salud y los expertos fueran los que decidieran cómo se hacen estas alternativas de equivalentes terapéuticos. ¿Por qué? Pues porque para que el paciente andaluz no tenga un agravio comparativo, que haya una solidaridad entre la autonomía, que no sean, como sospechamos, criterios economicistas solamente, etcétera, etcétera, etcétera. La iniciativa de impulsar esta mesa surge de la obligación que tenemos los médicos de garantizar el mejor tratamiento para el paciente en una proyección institucional, de los principios que orientan la actuación del médico, la voluntad de preservar el mejor tratamiento para los pacientes andaluces. La imposición de una alternativa equivalente terapéutica pueden llegar a suponer limitaciones a la libertad de prescripción del médico y, por ello, limitaciones al mejor tratamiento de cada paciente, que somos todos. Las tablas de equivalencia son útiles a efectos científicos para los avances y la innovación, pero no deben utilizarse con criterios economicistas exclusivamente. El único criterio economicista que debe utilizarse es un límite de precio medio y razonable sin excluir a nadie del acceso al mismo, siempre cumpliendo la premisa fundamental, que es posibilitar los mejores tratamientos para nuestros pacientes. Los colegios de médicos, y en este caso el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, se constituyen como garantes del interés público, concretamente de los derechos de pacientes y usuarios, y así lo ha repetido numerosas veces la sentencia del Tribunal Constitucional de este año 2013, con las numerosas sentencias decretando la obligatoriedad de colegiación para ejercer la medicina, y asimismo, como por todo es conocido, así lo prevé también la nueva ley de servicios profesionales, que parece que en julio entra en el Parlamento y en septiembre es probable que pase al Senado y se apruebe definitivamente. Esta ley de servicios profesionales, que está a punto de aprobarse, y el fundamento de la colegiación obligatoria es precisamente centro de la mesa que abordamos hoy, porque tenemos la necesidad de que la propia profesión preserve la independencia, la libertad y la dignidad del médico para poner la salud del paciente por encima de todo,
garantizando los derechos de los pacientes por encima de criterios economicistas e intereses sectoriales. Y acabo diciendo, para presentar la mesa, que le voy a dar la palabra a doña Teresa Tejerina, que hablará y dirá una ponencia magistral. Ella es catedrática de farmacología, que atesora numerosos méritos académicos y científicos, siendo actualmente la presidenta de la Sociedad Andaluza de Farmacología, presidenta... Sociedad Española de Farmacología, presidenta de la Fundación Española de Farmacología y secretaria de la Federación Europea de las Sociedades de Farmacología. Tiene la palabra, Teresa. Gracias. Sí. ¿Esto es el micrófono? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Consejo Andaluz que me haya invitado a compartir estas reflexiones, porque realmente lo que voy a hacer es compartir reflexiones con ustedes respecto a las llamadas alternativas equivalentes terapéuticas. Y déjenme... no, esto tiene que ser aquí, perdón. Y déjenme que mi primera diapositiva sea qué es un equivalente terapéutico, que todo el mundo creo que conocemos. A ver, si nos lo pega. Los equivalentes terapéuticos los define están bien definidos, los definió la FDA, es decir, la agencia reguladora americana, y su definición la ha hecho suya también tanto la Agencia Europea como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y en esta definición se dice claramente que un producto es una terapéutica equivalencia cuando cumplen una serie de criterios. Y uno de esos criterios es que contengan el mismo principio activo, que además a dosis y en la ruta de administración y en potencia sean iguales. Por tanto, solo se puede aplicar el principio de equivalente terapéutico cuando estamos hablando de una molécula y su genérico, 40 miligramos de omeprazol frente a 40 miligramos de omeprazol. Pero no podemos hablar de alternativa terapéutica equivalente. Eso es un término que se ha inventado, administraciones, etcétera. Lo vamos a ver luego más tarde. Bueno, no voy a seguir insistiendo en esto, pero realmente el término equivalente terapéutico no se puede aplicar porque no está definido ni legal ni por las agencias reguladoras. Dicho esto, déjenme ustedes que empiece con la misma frase que yo empiezo mis clases en la universidad, y es: no hay fármacos, hay pacientes. Cuando yo estudié medicina me enseñaron que había fármacos, es decir, una sustancia química, ahora también hay sustancias biológicas, que en sí mismo no tienen demasiada importancia, pero que cuando actúan sobre un ser vivo, sobre el paciente, tienen que producir unas acciones que llevan o a la cura o a la mejoría. Es verdad que en aquel momento no se hablaba de la sostenibilidad del sistema y no se hablaba en términos económicos. Se ha ido la animación, pero yo tengo la impresión en este momento en que nos hemos quedado en el fármaco y en la sostenibilidad del sistema. Pero ¿dónde está el paciente? Porque realmente cuando uno lee los informes, el paciente no existe. O sea, es un fármaco y cuánto cuesta. Bueno, dicho esto... Ay, perdón. Sí. Dicho esto, le decía, en mi opinión no hay fármacos, hay pacientes y esos son los que tenemos que tratar. Y es el médico quien, en base a la evidencia científica y a sus propios conocimientos, quien debe seleccionar el fármaco más eficaz y más seguro para el paciente. Naturalmente, si tenemos un fármaco que es eficaz y es seguro y que alcanza las guías terapéuticas, demos el más barato, no cabe la menor duda. Pero tiene que primar la eficacia y el seguro.
Ahora bien, ¿quién determina la seguridad y la eficacia? Pues los estudios clínicos bien planificados, randomizados, etc. ¿Y quién determina cuál es el mejor protocolo de tratamiento? Pues en mi opinión las guías terapéuticas americanas, europeas, el NICE británico, es decir, esas guías que están elaboradas por especialistas de cada uno de los países y que nos llevan a decir cuál es el fármaco cuál es el grupo de fármacos más adecuados para el tratamiento de una determinada patología. Los criterios para hacer estas guías están perfectamente determinados y llegan a unas conclusiones. Y los autores que hacen estas guías tienen declarado conflicto de intereses, financiaciones recibidas, etcétera, etcétera. Les he puesto a modo de ejemplo una guía que es la que se ha publicado en el año 2012, el tratamiento de las dislipidemias, avaladas por dos sociedades científicas, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Arteriosclerosis. Solo es para que vean, y ustedes los conocen muy bien, la cantidad de personas que intervienen, insisto, con todo tipo de declaraciones contrastadas. Las guías terapéuticas, ¿qué nos dicen? Bueno, ¿qué tipo de clase y de recomendación de fármaco? Clase 1 es un fármaco que ha demostrado que tiene unas indicaciones precisas, está bien estudiado, etcétera, etcétera. Clase 2, clase 3, clase 4. Es decir, se van clasificando y, ojo, en Estados Unidos, si la FDA clasifica un fármaco como clase 3, no se puede administrar. Es decir, aunque el fármaco esté aprobado, no se va a poder administrar. Las guías terapéuticas también nos van a dar los niveles de evidencia, es decir, este fármaco está probado en un estudio randomizado múltiple o tiene un buen metaanálisis o no. Solo tenemos datos que sean de un estudio randomizado, datos de un estudio clínico randomizado o en una gran cantidad de pacientes, porque fíjense que si solo cumpliéramos estos datos, muchos de los fármacos que tenemos ahora mismo en nuestro arsenal terapéutico no podrían utilizarse porque no tienen este tipo de estudios, porque llevan 30 años utilizándose, etcétera. Por tanto, las guías terapéuticas, que por otra parte ya les digo que nunca priorizan fármacos, sino que priorizan grupos, pues lo que nos dicen es cuáles son los fármacos adecuados en ese momento. Ahora bien, en los últimos años, estamentos ajenos a la profesión médica presionan y limitan de forma importante la libertad del médico para prescribir en base a criterios de guías, en base a sus propios criterios, y además limitan la libertad, derecho del paciente de recibir el fármaco más adecuado para su patología. Por tanto, creo que este es un punto que estamos todos de acuerdo y que nos resulta difícil y en el cual hay que tomar una postura. ¿Esto va a incidir de forma negativa en la salud de la población? Pues mi opinión es que sí. Lo que nos dicen ahora es que los fármacos de un mismo grupo terapéutico, y por eso le llaman alternativas, porque no podría ser de otra forma, alternativas o otros nombres, luego lo vamos a ver, pues realmente son todos iguales. Pues yo voy a intentarles convencer de que no.